In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo ad altare Dei ad unquila tipica juventutem meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non sancta, abomine inique doloso erue me. Quia tu es Deus Emiten lucem tuam et veritatem tuam ixamed aduxeron et aduxeron in montem santum tuum et in tabernacula tua. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quare tristes es anima me, quare conturbas me, sperem Deo confitebor in meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, et introivo ad altare Dei, aiutorum nostrum in nomine Domine, Confiteor Deo omnipotente, Beate Maria semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petri et Pavli omnibus Sanctis et vobis fratres, que a peccavi nimis cogitatione verbo et opere mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beatam Mariam semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum et Palo Nomen Sanctus et vos fratres celere pro mia Domino Deo nostrum. Amen. Miseriatur tui, potentes Deo, divinicis, peccatis tuis, peccatus de ad aeternam. Amen. Yo pecador. Confiteor Deo omnipotentes, Beati Maria semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Pablo omnis sanctis et Pater, quia peccatus nibis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Pablo omnis sanctis et Pater, orare pro mia Domino Deo nostrum. Amen. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestis perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, Et brevis tuus te. ostende nobis Domine misericordiam tua, Et salutare tuum nobis. Domine exaudi rationem meam, Et clamor meus adveniat. Dominus Et vobiscum. cum Spiritu tuo. Oremus aufera nobis quos somos Domine invitatus nostris per Sancto Sanctorum tuum eram. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramos te Domine, per merita Sanctorum tuum cum reliquis tutti per digneris omnes peccatum meum. Amen. Vultum tum de precavuntur omnes divises plebis, aducentur reyes virgenes posean, proxime ellos aducentur tibi leticia et exultatione, eructavi cor meum verbum bonum digo ego opera mea rei. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut era in un principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vultum tum de precavuntur omnes divites plebis, aducentur reyes virgenes poseam, proximus eius aducentur tibi letitia et exultatione. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, poneam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancte Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui de Beate Maria Virgine is utero verbum tuum, angelo nunciante carnem succipere voluisti, presta supplicibus tuis, ut vivere genitrisem Dei credimus eius apud intercessionibus adjuvemur, per eudem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Sentados lexo Isaías profete.
in diebus illis locutus est Dominus sadacas dicens, pete tibi signum ad Domino Deo tuo in profundum inferni, sibi in excelsum supra, et dicis acas, non petan et non tentavo Dominum, et dicis auditi ergo domus David, nunquid parum vobis est molestos esse hominibus, quia molesti estis et Deo meo, propter octavi Domino ipse vobis signum, ex vivo concipiet et Patri et Filium et vocabitur nomen eius Emmanuel. Viturum et mel comedet, exiat reprobare malum en eligere bonum. Diffusa es gratia in labis tuis propteria benedixit te Deus in aeternum, propter veritatem et mansitudinem et justitiam et deduce te mirabilis dextera tua. Alleluia, alleluia. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Alleluia. Virga Jesse florit, Virgo Deum et Domine ingenuit pacem Deum redidit in se, reconcilia sima sumis. Alleluia. Unda cormeona labia mea omnipotens Deus, Pilatus ea profeta calculo mandastinis. Ita me tua grata miserazione in sanctum evangelium tum per Christum Dominum nostrum. Iube Domine benedicere Dominus sit in colo nunc in labis meus. Omne competente in annunciam evangelium sum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. De pie. Dominus vobiscum. Con tu spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore misus es angelus Gabriel ad Deo in civitate in Galilee, cui nomen Nazaret, ad virgine desponsatam viro, cui nomen era Joseph, de domo David, in nomen Virgines Maria, et ingressus angelus ad eam dicit, Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, quecum audicis turbata es in sermone eius, et cogitabat qualis esse ista salutatio. Et aid angelus ei netimias Maria invenisti in gratiam apodeum, exe concipis in utero, et pari spirium et vocabis nomen eius Jesum. Hic eris Magnus et Filius Altissimi vocabitur, et David illi Dominus Deus eden, David patris eius, et reinabit in domo Jacob in aeternum. Et regni eius non erit finis. Dicis autem Maria ad angelum, commodo pied istium angelorum, commodo pied istium quoniam virum non cognosco. Et respondes angelus dicit ei, Spiritus Sancto supervenit in te, et virtus altissima umbravi tibi. Deoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei, et ex Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua, et hic mensis sextus es illi, cui vocatur sterilis, qui non erit impossibili apud Deum omne verbum dixit autem Maria, ex ancilia Domini fiat mihi, secundum verbum tum. Per evangelica dictam, deleantur nostra delicta. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio
según San Lucas, Gloria a ti, Señor. capítulo 1, versículo del 26 al 38. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, una virgen desposada, con un varón llamado José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Turbóse ella al oír esto y discurría qué podría significar este saludo. Dícele pues el ángel: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Sábete que vas a concebir en tu seno y dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y le llamarán el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Dijo entonces María al ángel: ¿cómo ha de ser esto, pues yo no conozco varón? Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llamaba estéril se halla en el 6º mes, porque nada hay imposible para Dios. Dijo entonces María: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, por las palabras del Evangelio. Pueden sentarse. Festejamos hoy a aquella en quien encarnó el Verbo, a aquella en quien el Hijo de Dios se unió para siempre a nuestra humanidad, para hacernos partícipes de su divinidad. El misterio de la encarnación mereció a María el título más hermoso, el de Madre de Dios. Por él quedó también constituida Madre de los cristianos, porque somos de Cristo y vivimos de su vida. Veneremos a la Virgen María e invoquémosla como a Madre de Dios y Madre nuestra. La fiesta de la Anunciación es muy antigua. En Oriente la encontramos ya en el siglo V como fiesta de la concepción de Jesús, y en Occidente en el siglo VII, fijada en el 25 de marzo, 9 meses antes de la Navidad. Forma parte del misterio de la encarnación y va unida a las fiestas del nacimiento del Señor. Estamos pues celebrando hoy, aunque es lunes santo, la fiesta de la encarnación, que no se puede dejar de lado, cuando menos celebrando el santo sacrificio de la misa, porque si dejáramos de lado la fiesta de la encarnación, que es la razón primordial por la cual María fue elegida por Dios para ser la madre del Verbo encarnado, de la segunda persona de la Trinidad Divina, que es el Hijo o el Verbo encarnado, tendríamos, al borrar este recuerdo, al borrar esta fiesta, al borrar esta doctrina, al olvidarnos de esta doctrina, tendríamos que olvidarnos de toda la vida de Cristo y sobre todo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que conmemoramos durante esta semana. Es importante, ya os lo he enseñado en otras homilías, que cuando leemos las Sagradas Escrituras, la historia de la salvación, vamos a ver un hilo de oro seguido por Dios en un proceso de genealogías y genealogías
y genealogías para llegar al nacimiento de Jesús nuestro Señor. La providencia divina, el poder directivo de Dios de manera profunda, santa, sabia, precisa, va guiando los linajes en la historia de la salvación para ir preparando a lo largo de la historia el nacimiento de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Pero para que pudiera venir el Verbo divino, Jesús, nuestro Señor, tenía que venir antes a la tierra, tendría que nacer antes en la tierra, la que sería el templo, el trono y el sagrario materno del Verbo encarnado. La vasija, el recipiente, santo y purísimo, que pudiese contener dentro de sí al Verbo divino, al Verbo encarnado, a Dios mismo dentro de su ser. Parece ser que los judíos que defienden a capa y espada el poder de Dios, que hablan de tanto poder de Dios manifestado en el Antiguo Testamento, parece ser que su fe en que para Dios nada es imposible les flaquea, puesto que niegan el misterio de la encarnación del Verbo en las purísimas y virginales entrañas de la Inmaculada Siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Es increíble. Los judíos, para explicar más profundamente los hechos, y sobre todo los hechos de los 5 primeros libros del Tanaj, o la Sagrada Escritura, o el Antiguo Testamento, tienen otros escritos que se llaman los Midrashim, en plural, escritos donde se contienen verdades verdades implícitas y explícitas que están en la Torá, en el Antiguo Testamento. Ellos en los Midrashim los explican. Ahí aparecen detalles de la vida de muchos de los personajes bíblicos, inclusive aspectos de cómo pensaban, cómo sentían y cómo actuaban, que son un resplandor maravilloso para entender los libros del Tanaj, del Antiguo Testamento. Pero se niegan reciamente a aceptar que también dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a lo largo de la historia, la iglesia fundada por Jesucristo, que quien lea, por ejemplo, quien se ponga a leer con seriedad, con responsabilidad, inclusive con una mente investigativa, los escritos de los santos padres, sobre todo de los padres apostólicos, que son aquellos que fueron consagrados para ser obispos y dirigentes de las iglesias de las manos de los mismos apóstoles, que dejaron escritas cartas donde la catolicidad que la iglesia ha predicado por 20 siglos está totalmente ya expresada por los primeros padres de la iglesia, los padres apostólicos, Policarpo, Ignacio de Antioquía y otros más, ya casi a finales del siglo I,
y principios, primera mitad del siglo II. No se nos olvide que Policarpo fue discípulo de San Juan Evangelista, de San Juan el Amado, de San Juan el amado discípulo de Cristo nuestro Señor, que escribió el Apocalipsis, 3 cartas que están constituidas en el canon del Nuevo Testamento y el último Evangelio. Entonces, realmente, cuando leemos a San Ignacio de Antioquía, y a San Policarpo, y a otros más que son contemporáneos de ellos, solo por hablar de ellos, encontramos la catolicidad de la Iglesia, que no solamente se basaba en las Sagradas Escrituras, sino también había una enseñanza que había pasado desde el mismo Jesús, nuestro Señor, por tradición oral, de boca a oído, de maestro a discípulo, de obispo a obispo, de obispo a presbítero. Dentro de ese contexto, la Iglesia también tiene el equivalente de un midrashim, es decir, escritos de la sagrada tradición, que son las doctrinas y enseñanzas que se transmitían de obispos a presbíteros y a obispos, y así durante toda la historia de la Iglesia, ya que aún ahora, al menos los grupos tradicionalistas, los que tratan a toda costa de mantenerse fieles a la doctrina de 20 siglos, en los seminarios se les da un estudio de todos estos textos y se les explica de manera oral los significados. De tal manera que si hubiese desaparecido inclusive la Sagrada Escritura, al menos en el Nuevo Testamento, la Iglesia enseña y enseñaría lo que siempre ha enseñado y enseñó a través de los siglos, al menos hasta el Concilio Vaticano II. Hasta antes del Concilio Vaticano II, porque con el Concilio Vaticano II se perdió el camino, porque se renunció a la tradición, se renunció a esa transmisión oral, se renunció sobre pretexto de modernizar la Iglesia a la transmisión oral. Y dentro de esa transmisión oral vamos a encontrar profundas explicaciones trascendentales, explicaciones de verdades que se encuentran implícitas tanto en el Antiguo Testamento, que sí tenemos que abrevar mucho en las tradiciones escriturísticas del pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento respecto a Jesucristo nuestro Señor, a su Santísima Madre y a todo lo que sucedió para que Él pudiese nacer, tenemos una tradición que ha pasado de boca a oído y que en un momento dado esas verdades tradicionales han salido a flote dentro de la Iglesia como una planta enriquecedora que ha floreado en las diferentes fiestas doctrinales, sobre todo de la Santísima Virgen María, que vienen a enriquecer, a esclarecer la doctrina que fue anunciada por el Dios en el Antiguo Testamento y cumplida plenamente en Jesucristo en el Nuevo. Ese es el caso de la Anunciación. Lo más interesante, amados hermanos, es que todo el asunto de la Anunciación, de cuando el arcángel Gabriel baja de los mundos superiores para presentarse ante María, nuestra Madre Santísima,
y anunciarle con palabras profundas y misteriosas la encarnación del Verbo divino en su alma, en su corazón y en su vientre, para ser Mesías nuestro, Salvador y Redentor nuestro. Gabriel tuvo que todas estas narraciones de la encarnación principalmente están en el Evangelio de San Lucas, como lo he explicado en otras homilías, de una manera especial en la de hoy. San Lucas había sido un protegido de los césares romanos por su alto nivel de inteligencia y de dedicación. San Lucas era médico, había conocido todas las escuelas de misterios de su tiempo. Había estado en Babilonia, también en Alejandría, en Egipto, en otros lugares donde se estudiaban las diversas ciencias, en Grecia, probablemente en el Areópago, y era considerado San Lucas, antes de su conversión a la fe de Jesucristo, nuestro Señor, un gran médico. Los césares le subvenían económicamente en todo para que él pudiera trasladarse y viajar por el mundo, estudiando cada vez más. Obviamente que no nada más estudiaba lo que él era especialista en la medicina, sino era un hombre de aventura, era un hombre que conoció pueblos, culturas, cultos religiosos, paganos, etcétera, etcétera. San Lucas no era un hombre rústico, quizá ignorante como los apóstoles del Cordero Divino, al menos hasta la venida del Espíritu Santo. A los 12 los podemos considerar, a muchos de ellos quizás tan analfabetos y no con mucha cabeza para entender, al menos hasta la venida del Espíritu Santo. Después del Pentecostés, cuando la presencia del Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Dios, los inunda, los penetra y los transforma, otra cosa sucede con los apóstoles. Los apóstoles no son los mismos antes de Pentecostés que después de Pentecostés. Los 3 años que caminaron con el Maestro y Señor nuestro Jesucristo, Él sembró en ellos la palabra que es el mismo, la verdad que es el mismo, y se puso como camino para ellos, para que caminaran con Él, por Él, a través de Él, para llegar al Padre. Pero todo aquello que habían aprendido con Él en esos 3 años de convivencia, fue como un floreo, un reventar de fruto, de flores, el día de Pentecostés. Pero aunque estaban iluminados por el Espíritu Santo, en materias humanas, en filosofías humanas, en letras humanas, tampoco podían competir con Lucas, que era un hombre erudito en muchas cosas. Discípulo, obviamente, del apóstol San Pablo, que tampoco era un ignorante. Él sí había pertenecido a la escuela de Gamaliel, había pertenecido a los fariseos, gente muy estudiosa, que conocía la Torá al pie de la letra. Pero qué casualidad, amados hermanos, que es a este apóstol, a Lucas, a Lucano, a quien la Santísima Virgen María le revela el misterio de la encarnación del Verbo. ¿Cómo podría la Virgen Santísima declararles a los demás apóstoles el misterio de la encarnación
si no era tan fácil entender ese misterio? No era tan fácil que la mente humana entendiera en grado ya ni siquiera sumo, sino elemental, el misterio de la encarnación. Un misterio que aparece ante los ojos de los judíos como una contradicción con toda la Torá. Yo diría como una confirmación de la omnipotencia de Dios en la misma Torá, en el mismo Antiguo Testamento. Por lo tanto, amados hermanos, la forma en que San Lucas escribe y nos narra la anunciación del ángel Gabriel, la encarnación del Verbo, la visita de la Virgen Santísima Santa Isabel, sobre todo ese misterio, tiene un valor sobrenatural muy grande y tiene un valor humano impresionantemente grande. Porque ¿cómo es posible que precisamente el que es médico, el que estudió las ciencias de la tierra, el que era un letrado y no un ignorante en filosofías y ciencias humanas, sobre todo la medicina, pudiera escribir como dando fe, con fe científica, al menos de su tiempo, no solo la posibilidad, sino la misma realización de la encarnación del Verbo Divino por obra del Espíritu Santo en las purísimas entrañas de la Inmaculada y siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Del Creador cabe, por quien todas las cosas han sido hechas, como nos dijo nuestra Madre en el Tepeyacac, acá en México, la Virgen de Guadalupe. Impresionante el valor y la autoridad que imprime a la narración de la encarnación la firma de Lucano en su Evangelio, ya que él es quien escribe este misterio. Profundicemos pues un poquito en estas palabras tan hermosas que fueron traducidas del griego y que aún el latín, a pesar de todo, hay que descodificar, hay que abrir cada palabra hasta agotar su significado y su sentido para encontrar la gran irradiación de luz que emana el ángel Gabriel a través de las palabras de la Anunciación. En aquel tiempo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Esa es la narración. El nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel donde ella estaba, le dijo, aquí la traducción latina dice, Dios te salve, llena de gracia. Es la traducción griega, es una traducción al latín, al único que le llamaban Ave César, era el emperador romano, el César. Pero curiosamente el César era considerado como un dios encarnado, curiosamente. Pudiéramos pensar que pues aquí hubo, en el momento de traducir al griego, estas palabras, pues una injerencia de paganismo. Pudiera ser así. Pero, traducidas al hebreo, sería otra cosa. Los protestantes traducen alégrate tú la muy favorecida. Es una traducción equivocada, amañada y acoplada intencionalmente
a negar el misterio de la encarnación del Verbo. Sin embargo, esto sucedió entre judíos, entre israelitas, entre hebreos. Y la traducción sería la siguiente. Cuando el ángel entró donde ella, le dijo, obviamente, Dios te saluda. Dios te saluda. Acuérdense que el nombre de los ángeles que le sirven a Dios tienen al final de sus nombres la palabra Él. Y la palabra Él significa Dios. Gabriel fue enviado por el Eterno. No va en su propio nombre, aunque tenga una finalidad en su nombre que representa a Dios. Gabriel significa la fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Entonces, el saludo es impresionante por lo que vemos aquí. Y habiendo entrado el ángel donde ella estaba, le dijo, voy a hacerle ya el entendimiento. Dios te saluda, llena de gracia. No le dice María, le da otro nombre. El saludo viene de Dios y le da otro nombre. Algo muy característico de los misterios de Dios en la tierra a través de sus enviados. Pues Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone a Abraham. Y Dios le cambia el nombre a Sarai, la esposa de Abraham, y le pone Sara. Para hacerlos fértiles y que puedan traer hijos al mundo. Se les hace científico que solo por cambiarle una letra al nombre de Abraham le pone Abraham, le pone una mem y le pone una hei en el centro, y a Sara ahí le quita la yud y le pone una hei también. Se les hace científico que solo por un cambio de nombre aquellos que eran estériles se vuelven fecundos. Sobre todo Sara, ya que Abraham sí era fértil, pero su fertilidad no servía para el vientre de Sarai, hasta que ella recibe el nombre de Sara. No es científico. Y sin embargo los judíos creen a pie juntillas que eso fue suficiente a la omnipotencia divina para volver fértil la familia de Abraham. Y así, también el ángel, durante la noche en que pelea con Jacob, el hijo de uno de los dos hijos de Isaac, también cuando terminan de toda la noche, que el ángel no puede con Jacob y al final el ángel le tiene que descuadrilar una cadera para ponerlo en paz. Y aún así Jacob lo agarra de la vestidura y lo agarra al ángel y le dice, pues no te vas hasta que no me bendigas. Allí, por orden de Dios, el ángel le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, el nombre sagrado del pueblo de Dios. Y eso fue suficiente para cambiar totalmente a Jacob de un hombre tranza, engañoso, mentiroso, en un hombre nuevo, en un hombre transformado y sobre todo en un hombre fértil capaz de traer a la existencia al pueblo de Israel a través de sus 12 hijos. Otra
maravilla de la omnipotencia de Dios, de la cual los judíos están plena y certeramente convencidos. Que eso fuera suficiente, aunque fuera contra ciencia. Pero no pudieron aceptar que la omnipotencia de Dios pudiese sembrar en María Santísima la luz divina de su verbo para encarnarlo y traerlo al ser de humano y hacerlo nuestro Redentor, Mesías, a Jesús. Lo más interesante es que para que esto pudiera lograrse, el ángel en cierta forma le va a dar otro nombre a nuestra Madre Santísima. No le llama María en el saludo. Hasta después, cuando viene el momento de las explicaciones, de los peros y los porqués y para qué es, ya Gabriel le va a dar su nombre de la tierra. Porque le va a explicar a la mentalidad de María, que es el nombre de ella en la tierra. Pero cuando el ángel la saluda, le dice, Dios te saluda. Y le da un nombre, llena de gracia. Llena de gracia no es una alabanza. Llena de gracia no es un piropo. Llena de gracia es un nombre, un título en el cual se contiene todo lo que en ese momento es María para Dios. Dios te saluda, llena de gracia. El Señor es contigo, pero traducido al griego no sería el Señor es contigo, sino el Señor es en ti. El Señor es dentro, te posee, te colma, te plenifica. El Señor es en ti, el Señor es contigo. Turbóse ella, María se turbó al oír esto y discurría qué podría significar este saludo. ¿Por qué me dicen Dios te saluda? ¿Por qué Dios me saluda? ¿Y por qué no a quién le estarán hablando? Porque dijeron llena de gracia. Llena eres de gracia, llena de gracia. Por eso la Virgen se turbó, porque claramente le estaban hablando a ella. No había más allí, más que ella. Y cuando ella ve, pues contempla a Gabriel. Y Gabriel se estremece al mirar tanta hermosura en ella. ¿Se imaginan? Por orden del Altísimo, por orden del Eterno, saludarla, Dios te saluda. ¿Con qué fuerza? Por eso mandó Dios a Gabriel, porque significa fuerza divina. Quiero que le hables en mi nombre con toda la fuerza divina. Dios te saluda, llena de gracia. El Señor es en ti, el Señor es contigo. Es algo que a los oídos judíos no era concebible. Porque para el pueblo judío solo Dios es Dios, y solo Dios es lleno de gracia, y solo Dios es en sí mismo. Turbóse ella al oír esto y discurría qué podía significar aquel saludo. El ángel le dice, pues, no temas, María. Ya le está hablando a esa parte humana, esa parte no tan elevada.
Pura, casta, inmaculada y santa, sí, pero no tan elevada. Por eso por eso ya le das su nombre, para confirmarle, sí, es a ti a quien te estoy dando el saludo. Es a ti a quien te estoy entregando el mensaje. Es a ti a la que te estoy diciendo lo que Dios me envió a decirte. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Has hallado gracia. Le llama llena de gracia. O sea, has hallado, has sido vasija para la gracia. Hay que ir más a fondo de las palabras, por favor, hermanos. Sábete, te estoy dando